Iglesia, que el Señor te bendiga, te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día sábado. Bueno, acá estamos una vez más trayendo un mensaje, una palabra de parte de Dios para toda esta iglesia preciosa que el Señor puso cerca mío. Espero que estés buscando de Dios con todas tus fuerzas, espero que estés abrazando la vida eterna, espero que estés tomando conciencia. Esto te lo voy a decir las veces que sean necesarias. Para eso estoy, para recordarte, para traerte este mensaje de parte de Dios. Cristo viene por una iglesia santa. Abrazá la vida eterna. Trabajá en cada aspecto de tu vida que sabes que a Dios no le gusta lo que hay en vos. Trabajá en cada aspecto de esa área de tu vida. Pedile a Dios que te dé la fortaleza para vencer. Llenate del Espíritu Santo y permití que la palabra de Dios se haga real en tu vida. Es un tema de decisión. Nosotros tenemos que tomar decisiones firmes de seguir a Jesús, decisiones firmes de obedecer la verdad de Dios, vivir como la palabra de Dios nos enseña, porque eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, vivir conforme al deseo del corazón de Dios. Y quiero mostrarte cuál es el deseo del corazón de Dios, recordártelo, refrescártelo una vez más. Acá está el deseo del corazón de Dios. Que esta palabra santa ilumine tu ser. No te olvides de esto. En breve, Cristo viene por su iglesia. Pero tampoco te olvides de esto. Un día el Señor nos puede llamar ante su presencia. Búscalo y santificate. Seguí a Cristo con todas tus fuerzas. Renuncia a la carne. Arranca todo lo que no debe estar en tu vida. Quita todo lo que sabes que la palabra de Dios te muestra que es desagradable delante de Dios. Todos nosotros sabemos, los que estamos empapados de la verdad de Dios, las cosas que le desagradan a nuestro Padre Celestial. Arrancalas de tu vida. Fuiste llamado a vivir santa, justa y piadosamente. Esforzate por agradarle a tu Padre Celestial. Llénate de su presencia, que es lo único que te va a dar la potencia para vencer en cada aspecto de tu vida. Pero si estás escaso de su llenura, se te va a hacer muy difícil. Porque con nuestra fortaleza humana es muy difícil poder agradarle a Dios. Necesitamos estar llenos. Amén. Bueno, venimos ya desde hace 3 reuniones hablando sobre este tema precioso, lo que cuesta seguir a Cristo. Hoy nos adentramos una vez más en este mensaje. Vamos a leer el pasaje emblemático que usamos para adentrarnos en este tema, ¿sí? Mateo 7, verso 13. Mateo 7, 13. Dice lo siguiente. Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha. Ese es el llamado para tu vida y para mi vida. Entrad por la puerta estrecha. Estrecho habla de estrecho, de a uno. O sea que es un llamado, el que entra por esa puerta entra solito, solo entras al cielo. Sigue diciendo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Espacioso es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 2 cosas que quiero recordarte, que ya lo hemos visto en los mensajes anteriores, pero hoy lo vuelvo a recordar. Muy pocos son los que lo hallan. Quiere decir de que en esta gran búsqueda son pocos los que lo hallan. ¿Saben por qué? Porque muchos buscan de qué se trata la vida eterna, pero como encontrarlo, ese camino, esa puerta, habla de vivir conforme a la palabra, es esa la razón por la cual dice pocos son los que la hallan. Porque hay muchos que quieren vivir el cristianismo a su manera, no como está escrito. Porque como está escrito, te dice, haz esto, no hagas aquello, renuncia a esto, arranca de tu vida esto, quita esto, que todo esto ocupe un segundo plano y que Cristo ocupe el primer lugar.
y pocos son los que lo hallan, porque realmente pocos son los que quieren hacerlo. Muchos quieren agradarle a Dios y vivir como hijos de Dios. Pero quiero decirte esto, vivir como hijo de Dios quiere decir vivir conforme a como la palabra de Dios te dice en cada uno de sus aspectos, en cada uno de los aspectos de la vida del hombre. La puerta estrecha, el camino angosto que lleva a la vida eterna, es este. Existe en la palabra de Dios una manera muy clara de cómo debe vivir un hombre y una mujer cristiano o que ama a Dios. Así es como debe vivir. Existe una manera muy clara y muy bien especificada en la palabra de Dios de cómo debe vivir un esposo y una esposa, cómo debe vivir el hombre y la mujer, cómo debe vivir un hijo, cómo debe vivir aquel que tiene su negocio, cómo se debe vivir hacia el prójimo, cómo se debe vivir como cristiano, cómo se debe vivir como hijo de Dios amado. Pero pocos son los que ponen por obra esto que nos enseña la palabra de Dios, porque es más fácil actuar conforme a criterios humanos, es más fácil actuar de esta manera, y pero yo creo que esto es así, no, pero yo no estoy de acuerdo con esto para mí es así, pero ese para vos es así, es la puerta espaciosa, la puerta estrecha y el camino angosto es este, no es fácil, porque justamente seguir a Cristo cuesta. Ese es el tema que estamos estudiando, lo que cuesta seguir a Cristo. Haciendo un breve repaso de lo que se ha visto hasta hoy, hemos visto cómo ese atleta profesional que se prepara para alcanzar esa corona, ese primer gran premio, lo deja todo, renuncia a todo, se pone una única meta, la corona y el premio, y lo deja literalmente todo esforzándose al máximo, entrenando al máximo, trabajando al máximo en cada aspecto de su vida para lograr algo perecedero, algo de corto plazo. Una corona humana, pero así todo, lo deja todo. Se esfuerza al máximo, rinde cada aspecto de su vida para alcanzar este premio 100% perecedero, porque no se lo lleva el día que se muera. Y Pablo dice lo siguiente, si estos que luchan por algo de tan corto plazo, por algo tan corruptible, lo dejan todo, mi hermano, ¿cuánto más tenés que abandonarlo todo por el premio más grande que puede existir en la vida de un hombre, que es la vida eterna? ¿Cuánto más tenés que dejarlo todo por el gran sacrificio que pagó nuestro amado Señor Jesucristo por vos y por mí? Es difícil, cuesta, pero es a lo que hemos sido llamados. Hemos también estudiado en todo este tema de lo que cuesta seguir a Cristo, que todo aquel que tiene a padre o madre, hermanos o hermanas, hijos, esposa, o vamos a sumarle más cosas, porque eso cuando te pone esos títulos, padre, madre, hermano, esposa, hijos, es porque obviamente esto es lo que en cuanto a afecto y a apego es lo que más tira, ¿no? La sangre, pero también en la lista puedes poner noviazgo, amistades, todo tipo de cuestiones que generen que generan en el corazón del hombre ese deseo de cuidar, ¿sí? Jesús dijo, cualquiera de estos que ocupen un primer lugar, antes que yo ocupe el primer lugar, no es digno de mí. Lo que Jesús dice en esa enseñanza es lo siguiente. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama más a novia o novio más que a mí no es digno de mí. El que ama amigos o amigas más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija o esposa o lo que vos quieras más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, dice el Señor, o sea que no acepta el precio que se debe pagar y que obviamente ese precio trae por consecuencia sufrimiento, porque a nadie le gusta poner en segundo plano a papá, mamá, hermanos, esposa, hija, noviazgo o lo que sea. A nadie le gusta poner eso en un segundo plano y que Dios ocupe el primer lugar en su vida. ¿Saben por qué? Porque poner eso en segundo plano quiere decir esto: si papá, mamá, ese noviazgo, esa amistad o lo que sea hacen que vos a mí me pongas en un segundo lugar, y eso quiere decir que a mí me desobedezcas, que desobedezcas a mi palabra, porque yo en la palabra es donde te digo cómo tenés que obrar hacia aquellos que me rechazan, hacia aquellos que no me aman, hacia aquellos que con sus frutos demuestran que no son hijos míos. Si vos ponés a ellos en primer lugar, no eres digno de mí. Por lo tanto, esto nos muestra una gran verdad: lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Los estándares que el Señor nos pone son altos, porque Él quiere ocupar el primer lugar. Porque literalmente ser de Jesús es dejarlo todo, perderlo todo. El que pierda su vida por causa de mí la hallará, y el que la encuentra la perderá. Jesús debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y de esto es de lo que venimos hablando ya desde hace 3 reuniones atrás. Debemos entrar por la puerta estrecha. El camino espacioso no lleva a la vida eterna. Lo fácil, aquellas cuestiones que se enfocan en alcanzar fácilmente las cosas, y cuando digo fácilmente me refiero a lo siguiente: vivir una vida que se abraza con el mundo, y que de esa manera, abrazándote con el mundo, vas a alcanzar muchos beneficios, por supuesto que sí. Eso no es la puerta estrecha, ese es el camino espacioso que lleva a la perdición. Pero ni vos ni yo hemos sido llamados a eso, sino que hemos sido llamados a entrar por la puerta difícil, estrecha, el camino con obstáculos. ¿Por qué obstáculos? Y porque el hombre, justamente, el corazón del hombre, que es engañoso, es el que dice: no, ¿cómo vas a hacer esto con esta persona? ¿Cómo lo vas a dejar de lado? ¿Cómo vas a dejar esta relación de lado? ¿Cómo vas a poner este noviazgo de lado? Escuchame, mirá, le va a doler, va a sufrir, y vos vas a sufrir. Pero justamente, agradarle a Dios significa que todo ocupa un segundo lugar, y eso no lo podés dejar de entender, tenés que entenderlo. Jesús debe ocupar el primer lugar en tu vida. Estamos haciendo un repaso de lo que hemos venido viendo hasta hoy, ¿sí? Todas estas cosas son cosas que hemos visto, cosas que ya hemos estudiado, lo que cuesta seguir a Jesús. Y hoy nuevamente vamos a volver a tocar este tema: lo que cuesta seguir a Jesucristo. Los estándares que el Señor marca de cuál es la dificultad de seguir a Jesús. ¿Es fácil seguir a Jesús? Lo vamos a ver conforme a la palabra. Hasta hoy lo que hemos estudiado muestra que es difícil, no imposible, porque lo que es imposible para el hombre, dice la palabra de Dios, es posible para Dios. Y ese término yo te lo quiero explicar, o esa frase te la quiero explicar. Si vos estás lleno de Dios, como estás lleno de Dios, es Dios el que obra a través de tu vida. Por lo tanto, esa llenura del Espíritu de Dios, esa llenura del conocimiento de Dios, hace que obres conforme al Espíritu. Lo que es imposible para la carne, para el Espíritu es posible. Pero si vos estás escaso de esa llenura de Dios, escaso de la verdad que ilumina tu ser de Dios, la palabra de Dios, cuando llega el momento donde vos tenés que actuar de la manera correcta, lo que va a pasar es que, como no tenés el poder de Dios para vivir conforme a como Dios te pide, vas a vivir conforme a la carne y vas a abrazar las cosas pasajeras, vas a entrar por el camino amplio, espacioso, fácil, y ahí vas a estar en un problema. Así que seguimos con el mismo tema: lo que cuesta seguir a Cristo. Mateo 8:18. Mateo 8:18 es lo que vamos a leer para poder
ver un poco más lo que cuesta seguir a Jesús. Vuelvo a decir, lo que cuesta para aquellos que no están llenos del Espíritu de Dios, porque como no están llenos, la carne les pega, les tira, ¿no? Entonces, los ojos, los ojitos de esos hombres y de esas mujeres, el corazón de esos hombres y de esas mujeres, están ahí puestos en las cosas pasajeras, terrenales. ¡Ay, los sentimientos! ¡Ay, el afecto! ¡Ay, el apego! ¡Ay, esto me duele dejarlo! ¡Ay, esto me duele abandonarlo! Porque están escasos de la llenura de Dios. Pero cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, va a pasar esto. Los de la senda antigua morían por Cristo. Los de la senda antigua no les importaba dejar nada. El ejemplo de los discípulos. Pasó el Señor y les dijo, dejen todo, síganme. Dejaron padre, madre, hijos, todo por causa de Cristo. Todo. Es más, ellos mismos dijeron, Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos de recompensa? Y Jesús les dio una respuesta. Y cualquiera me va a poder decir, pero ellos eran los discípulos. ¿Y acaso después no vinieron discípulos de los discípulos a quienes Jesús no les dijo nada, sin embargo lo dejaron todo por amor a Dios? ¿No murieron acaso por amor a Dios? ¿No dejaron sus viviendas, sus casas? ¿No les importaba nada, todo por amor a Cristo? ¿No dejaban su familia, todo por amor a Cristo? ¿No dejaban sus proyectos, sus deseos, todo por amor a Cristo? Por supuesto que sí. Y yo quiero decirte algo. Pastor, entonces dejo mi trabajo, dejo todo. No, seguí trabajando, seguí esforzándote, seguí cumpliendo con tus obligaciones. Tenés obligaciones, familia, hijos, tenés obligaciones con tal vez ese negocio que tenés. Pero yo quiero decirte esto, Jesús debe ocupar el primer lugar. ¿Sabés qué quiere decir el primer lugar? Quiere decir esto, que antes de irte al trabajo, en tu madrugada, Cristo debe ser el primero, la primicia es Jesús. Arrodillarte esa hora o esa hora y media a buscar de Dios, a buscar la guía de Dios, a orar por la iglesia, a orar por tus hermanos, a orar por tu esposa, a orar por tus hijos, a orar por ese plan que Dios tiene. Llenarte de la palabra de Dios, que todo el tiempo la palabra de Dios esté iluminando tu vida y que vos estés viviendo y caminando en tu empresa como hijo de Dios, en tu hogar como hijo de Dios, en tu matrimonio como hijo de Dios, en medio de tu familia, de tu entorno familiar, sea como hijo, sea como esposo, como esposa, como lo que sea, como un hijo de Dios. Y cuando vos camines en esa senda, que es la senda antigua, tu vida va a dar fruto. Tu vida va a vivir conforme a aquello a lo que has sido llamado. Tenés que ser santo. Y si te estás santificando, santificate más. Porque a eso hemos sido llamados. Amén. Verso 18, Mateo 8:18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, miren lo que le dijo Jesús, Él estaba pidiendo algo que dentro del concepto humano es lo correcto. Sí, no estaba diciendo una locura, no estaba diciendo nada que podría ser en nuestro propio juicio humano pecado. Él le dice, Señor, voy y entierro a mi padre, lo que haríamos cualquiera de nosotros, voy y entierro a mi padre. A ver, ninguno de nosotros haría esto. A ver, quiero aclarar, ¿no? Me refiero a que cualquiera de nosotros lo que haríamos es ir a enterrar a nuestro padre, a eso me refiero, ¿sí? Pero Dios, miren lo que le dice él, frente a este petitorio. Deja que los muertos entierren a los muertos. En pocas palabras, tu papá está muerto. Listo, se terminó la historia. Poné los ojos en lo importante. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Ambas historias, ambos relatos, muestran la gran realidad de lo que cuesta seguir a Jesús. Jesús, en el primer ejemplo, Jesús le dice a este escriba, cualquier ser creado tiene donde recostar su cabeza, tiene su casa, tiene las comodidades, mostrando a través del ejemplo de estos dos animalitos que aún ellos tienen ese beneficio de parte de Dios. Pero Jesús marcaba esta
esta realidad en cuanto a lo que es seguirlo a Él. Si tomás la decisión de seguirlo a Él, se terminaron las comodidades. Y algunos pueden entender mal esto. Yo te explico de qué se trata, se terminaron las comodidades. La comodidad habla de vivir como la mayoría vive. ¿Se entiende? Salir de esa comodidad, que es a lo que Dios llamó a este hombre, significa esto: viví como yo en la palabra enseño. Jesús era en ese momento la palabra moviéndose en medio de los hombres, la palabra visible físicamente, se había hecho carne. Seguirlo a Él y su ejemplo significaba seguir lo que hoy tenés vos y yo, las Escrituras. Entonces Jesús le dice a este hombre: comenzá a caminar de la manera en que yo te estoy enseñando. Y Jesús hoy te dice a vos y a mí, que queremos entender de qué se trata seguir a Cristo: caminá dejando las comodidades y viví por fe, porque la fe no es para los cobardes, la fe es para valientes. Si mirás todas las historias de la palabra de Dios que están plasmadas en este maravilloso libro, todas ellas, esas historias que hablan y muestran la fe de estos hombres, eran hombres que le creían a Dios y salían de la comodidad porque le creían a Dios y vivían todo el tiempo caminando creyéndole a Dios. Dios te llama a salir de la comodidad y al mismo tiempo, que es el segundo ejemplo que tenemos, Dios te llama a poner, como ya hemos enseñado en el mensaje anterior y en el anterior también, a poner en primer lugar a Dios. Ni aún tus apegos, tus afectos más grandes pueden ocupar el lugar que es de Jesús. Jesús te dice que yo ocupe el primer lugar. Todos los hombres tenemos en nuestro corazón un trono donde decidimos quién se sienta. En ese trono se puede sentar uno mismo, y que se siente uno mismo quiere decir de que nuestros deseos, nuestros anhelos son los que reinan y gobiernan nuestra vida, o podemos dejar que se siente nuestro Padre Celestial, ¿sí? Que estemos sentados nosotros habla de un estilo de vida conforme como el enemigo, conforme como nuestro enemigo nos propone, ¿sí? Porque es nuestro enemigo el que nos propone: sígueme y te entregaré los reinos, te entregaré todo lo bueno del mundo. Pero Jesús, si se sienta en ese trono, Él dice: tenés que vivir como yo te pido, tenés que vivir conforme a mi deseo. Así que tenemos que entender esto en este día sábado. Nadie que quiera seguir a Jesús, que quiero volver a remarcar, no es fácil, cuesta seguir a Cristo, pero tenés que estar lleno de Dios para poder poner en primer lugar a Jesús, y para poder salir de la comodidad tenés que estar lleno, inundado de Jesús todos los días. En cuanto no te llenes un día, ya las maquinaciones y los pensamientos que no son de Dios empiezan a bombardear tu vida y van a decirte: no, pero ¿por qué te vas a esforzar tanto en esto? Escuchame, hacela más fácil, esto no, ¿cómo vas a hacer esto? Si esto es re difícil, ¿cómo te vas a abnegar así? ¿Cómo te vas a exterminar así en la carne? Dale, busca el beneficio, lo fácil. Pero a nada de eso nos llamó Cristo. A nada de eso te llamó Jesús. Los estándares marcados por Jesús superan cualquiera de los estándares marcados por la ley. Te lo tengo que decir. ¿Cómo, pastor? Es simple. Mateo 5:21. Van a ver de lo que les hablo. Mateo 5:21. La ley tenía estándares. Vivía así para poder alcanzar lo que es de Dios. Pero Jesús, los estándares superan aún los de la ley, y eso muestra lo que cuesta seguir a Cristo. Seguir a Cristo es solamente para aquellos que están llenos de la presencia de Dios. Seguir a Cristo es solamente para aquellos que están llenos del poder y de la palabra de Dios, porque el resto son religiosos, porque viven siguiendo muchas normas y reglas, ¿sí?, que les dan paz,
a ese corazón que tiene ganas de agradarle a Dios, pero que nunca se anima a aceptar los desafíos a los que Dios lo llama. ¿Se entiende? Los estándares puestos por Jesús. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, lo dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús marca en este mensaje, en esta enseñanza, de qué se tratan los estándares de seguirlo a Él. Lo que cuesta seguir a Jesús, lo que cuesta ser realmente un imitador de Dios como hijos amados. Antes, el homicida era el que le quitaba la vida a alguien. Pero Jesús dice esto, el homicida ahora es el que tiene algo en el corazón contra alguien. Terrible, terrible. Sigue diciendo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea, y esto quiero que se entienda, entre tanto que están ambos vivos, ¿no? Para que se entienda. No sea que el adversario te entregue al juez, porque cuando uno se muere queda entregado ahí al juicio, y ahí sí que no nos salva a nadie, el único que nos salva es Cristo. Así que guarda, porque acá estamos viendo y entendiendo. Si abrimos nuestro corazón y permitimos de que Dios nos hable, estamos entendiendo de qué se tratan los estándares de Jesús. Cualquiera va a decir, no, bueno, pero yo no creo que sea... Yo te quiero decir algo. Acá te está mostrando de que antes tenías que matar para ser homicida. Y hoy si en tu corazón hay algo que no va delante de Dios, hacia tu prójimo o hacia tu hermano, sos homicida. Vas a ir a juicio. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿No? El ejemplo acá es de que así como el homicida, hasta que no termina de pagar su condena, en el mundo espiritual, si somos condenados, quiero decirte algo, de la cárcel se sale, del infierno no se sale, porque es un castigo eterno. ¿Sí? Los estándares de Jesús. Verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira, alguno decía, no, pero a ver, vamos a ver de qué se trata el mirar. Si mirás así, no. Si mirás así, sí. No. Si mirás así, porque se te tuercen los ojos porque estás en la carne y te tiró la carne porque quiere que mires ahí. No tenés que mirar. Tus ojos tienen que ser limpios. Y tenés que ver a las mujeres como hermanas y a los hombres como hermanos. Tus ojos y tu mente y tus pensamientos tienen que ser limpios. Es imposible, pastor. Es imposible para el que no está lleno. Es imposible para el que no busca de Dios todos los días. No hay francos en lo espiritual. Hoy domingo franco, hoy no oro ni leo la palabra. No. Acá no se trata que vos tenés que cumplir como religioso. Acá se trata que vos tenés que estar enamorado de Jesús. Y cuando estás enamorado de Jesús y lo buscás porque estás enamorado, defendés la santidad con todas tus fuerzas, peleás contra el mundo espiritual con todas tus fuerzas y guardás tus ojos, tu mente, tu corazón, todo tu ser de todo lo que te contamina. Pero cuando no estás lleno del Espíritu, cuando estás ahí en vez de estar ahí es donde está el problema. Porque permitís que la carne mande, ¿se entiende? Permitís que la carne mande. Ahora, los estándares de Jesús. Antes ser adúltero era que te encuentren en el acto mismo de infidelidad con la mujer, ahí, y apedreados. Pero acá Jesús muestra el estándar de qué se trata ahora el camino que el Señor nos enseña, el camino que el Señor nos deja, ¿sí? Adúltero ahora es aquel que mira a una mujer
para codiciarla. Y sigue diciendo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pastor, entonces agarro una cuchilla, un machete y me corto la mano y me saco los ojos. No, no, no. Acá lo que te está diciendo es esto, de que nada es tan valioso como la vida eterna. Entonces no te vayas a sacar el ojo, sino mejor cambia, ¿no te parece? ¿No es más fácil? Cambia. Si sos ladrón, no robes más. Si sos adúltero, no adulteres más. Si sos codicioso, no codicies más. Si sos fornicario, no forniques más. Si sos perverso, no lo seas más. Cambia. Cuesta seguir a Cristo, pero llenate de la presencia de Dios para poder alcanzar el plan de Dios. El que quiere seguir a Jesús tiene que tener en claro lo que cuesta seguir a Jesús. Por eso es de que el Señor nos marca estos estándares, este nivel de lo que debe uno hacer, de la manera en que uno debe vivir para agradarle a Cristo. ¿Se entiende? Dios conoce tu corazón. Entonces, a los hombres los podemos engañar y a los hombres les podemos decir o que podemos llegar a aparentar algo delante de los hombres, ¿sí? No, yo soy así, yo esto, lo otro. Ahora, yo quiero que vos entiendas algo. Ningún hombre te manda al infierno. Ningún hombre tiene poder sobre tu alma. Pero Dios sí tiene poder sobre tu vida. Y yo quiero explicarte algo. Dios conoce realmente la intención de tu corazón, de por qué estás haciendo lo que haces. Entonces, delante de Dios, ¿cómo nos vamos a esconder? El libro de Jeremías 17 dice, miren lo que dice Jeremías. Jeremías va al capítulo 17. Jeremías 17, verso 9. Miren lo que dice. Escuchen, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso. Y perverso, dice, ¿sí? O sea, eso es lo que el Señor necesita poseer de nuestras vidas. El corazón, ¿sí? Porque en él puede ocupar el primer lugar Dios o nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros afectos, todo a lo que estamos apegados, a lo que estamos ligados, ¿sí? Que justamente eso es lo que Dios exhorta que nosotros tenemos que abandonar para poder seguir a Jesús y agradarle a Jesús, ¿sí? Lo que cuesta seguir a Cristo, de eso estamos hablando. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta. Y miren lo que responde. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En pocas palabras, acá está diciendo esto, para que se entienda. Dios conoce tu mente. Dios pesa tu corazón porque Él realmente entiende qué es lo que hay dentro de Él. Y Él te va a dar conforme al camino por el que andás. Esa va a ser tu recompensa. Puede ser buena o mala. Y el fruto de tus obras, o mejor dicho, los frutos que demos nosotros, por los frutos los conoceréis, dijo Jesús, ¿no? Los frutos que da tu vida, eso va a hablar de quién sos. ¿Sí? Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce tu corazón. Pero acá dice que es Dios el que conoce mi corazón. Jesús conoce tu corazón. Vos lo sabés, porque Jesús y Dios son uno. No sé si están así. Nosotros sabemos que Jesús y Dios, los que tenemos la fe en la palabra de Dios, entendemos que Jesús y Dios es uno.
En Hebreos, capítulo 4, verso 12 dice, Hebreos 4:12 dice, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, dice, miren lo que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y algunos van a decir, la palabra de Dios discierne, ¿cómo puede ser si es un libro? Vos tenés que entender algo. Cuando habla de la palabra de Dios, habla del verbo. ¿Sí? El verbo hecho carne. ¿Saben quién es el verbo hecho carne? Jesús. Entonces, cuando dice acá de que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, lo que está diciendo es que es Jesús. ¿Se entiende? Jesús decía, y él que entendía lo que había en sus corazones, los corregía. ¿Se acuerdan ese pasaje de la Biblia donde Jesús los corregía, los exhortaba porque conocía lo que había en sus corazones? Porque Jesús es la palabra de Dios, es la palabra viva. Por lo tanto, si la palabra de Dios es la que dice, sean imitadores de Dios como hijos amados, y es Dios el que discierne y examina el corazón, y acá estamos notando y viendo de que Jesús es el que examina el corazón, porque Él es el verbo viviente, hecho carne. Entonces quiero decirte que cuando Él dijo, sean imitadores de Dios como hijos amados, lo que estaba diciendo Jesús es, imiten mi andar. Y es Jesús el que dijo, mi hermana y mis hermanos son no los carnales, sino los que adoran en espíritu y en verdad a Dios. Los que adoran en espíritu y en verdad a Dios. Por lo tanto, ¿quiénes son? Miren lo que dice Juan, me abrí justo. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, para que se entienda, el verbo hecho carne es Jesús, ¿no? En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El Creador, nuestro Señor. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el que nos dice cómo tenemos que vivir. Sí que cuesta seguir a Jesús. Por supuesto que cuesta. Pero lo que es imposible para los hombres, te lo vuelvo a repetir, es posible para Dios. Por lo tanto, la Biblia dice de que así como nosotros tenemos que ser uno con Él, y convertirnos en ese uno con Él quiere decir de estar llenos de la llenura de Él, del poder de Él, de la esencia de Él, de la presencia de Él, de la verdad de Él. Significa de que cuando estemos así, Dios que está en nosotros es el que nos da el poder para vivir conforme a lo que la carne no puede lograr. Entonces, cuando sos carnal, cuando una persona es carnal y no permite que Dios sobre en su vida y no se llena de Dios y no deja que la palabra de Dios actúe en ese corazón, en esa vida, lo que sucede es que ese hombre vive conforme a los deseos de la carne. Entonces, los afectos, los apegos, los deseos, los anhelos, las cosas de este mundo reinan y están por encima de lo que Dios pide. Esa es la puerta espaciosa, el camino fácil, el camino sin responsabilidades, el camino sin negaciones, el camino fácil. Pero nosotros hemos sido llamados a dejarlo todo y seguirlo. ¿Cuesta seguir a Cristo? Cuesta. Pero con la llenura de su Espíritu, todo lo podemos en Cristo. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro, cerrá tus ojos. Señor, te damos gracias porque hoy nos estás dando esta preciosa oportunidad, una vez más, de escuchar tu palabra. Señor, nosotros entendemos de que tú vienes pronto, pero también entendemos que posiblemente
tú hagas un llamado personal a alguno de nosotros delante de tu presencia. Ese día que nos encontremos ante ti, Señor, lo que realmente va a hablar de cómo nos vamos a encontrar en ese momento es qué tan llenos estemos de tu presencia. Tenemos el fiel ejemplo, Señor, que está plasmado en tu palabra, de la diferencia entre el insensato y el prudente. Vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, 5 que cuidaban lo que era tuyo, cuidaban la llenura del Espíritu en sus vidas, cuidaban esa lámpara, esa vida encendida en la verdad de tu palabra. Pero 5 insensatas descuidaron, Señor, se confiaron, se durmieron, no velaban, y cuando se presentaron delante de ti, las imprudentes fueron echadas fuera. Señor, ayúdanos a ser como las prudentes y no como las insensatas. Guárdanos, Señor. Líbranos del mal en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser como las 5 vírgenes prudentes que con sus vidas encendidas, con sus vidas llenas del Espíritu, llenas de la palabra de Dios, vivían conforme a tu deseo. Y libra a tu iglesia de ser como las insensatas, negligentes, distraídas, ociosas. Libra, Señor, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Señor, ayuda a tu iglesia a andar conforme a tu voluntad. Señor, fortalece a mis hermanos, guárdalos y protégelos. Guíalos al centro de tu voluntad en el nombre de Jesús. Y yo sé, Señor, que todo lo que has comenzado en ellos lo vas a terminar, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Señor, encomiendo a tu iglesia en tus manos, guárdala, protégela en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Te digo lo que digo siempre. Maranata, el Señor Jesucristo viene. Prepara tu vida, hoy estás a tiempo. Prepara tu vida, hoy estás a tiempo. El Señor viene. Y Él viene por una iglesia fiel. Quiero recordarte, antes de poner el stop, que estamos arrancando con ciertas tareas dentro de la iglesia, reuniones limitadas obviamente, como el gobierno nos está autorizando. Recordá que sos bienvenido. Nosotros vamos a estar avisando en estos días cómo vamos a seguir con cada una de estas cosas. No tengas por costumbre, te lo voy a decir hoy, no tengas por costumbre, como la mayoría tiene, como muchos tienen por costumbre, dejar de congregar. No lo hagas, porque eso delante de los ojos de Dios no es agradable. Dios quiere que tengamos esa unión, ¿sí? Esa común unión, estar entrelazados, ¿sí? Ser fuertes, como ese cordón de 3 cintas, ¿sí? Que es mucho más difícil de romperse. Es como una trenza, eso de 3, para que se entienda. ¿Vieron las trencitas? Son 3 manojos de pelo enroscado y vos lo haces así, eso es duro, es fuerte. Es más fuerte que uno solo. Y a eso hemos sido llamados, a estar unidos. Así que vamos a estar avisándoles, bueno, que el Señor vaya poniendo su mano en todas estas cosas, ¿no? Que vamos a ir reabriendo nuevamente. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo. Velá y orá, para que seas tenido por digno. Amén. Que ninguno robe tu corona. Cuídala. Que Dios te bendiga. Paz.